La tensión en la casa era evidente desde el primer segundo. El ambiente estaba cargado, espeso, como si cada palabra pesara más de lo normal. Las miradas iban y venían, algunas desafiantes, otras incómodas, y otras simplemente cansadas de tantas semanas acumulando cosas sin decir. Juan tomó la palabra con firmeza, sin rodeos, dejando claro que ese momento no era para suavizar discursos ni para cuidar sensibilidades. Se acomodó, respiró profundo y habló con una mezcla de ironía, molestia y una claridad que incomodó a más de uno. Se dirigió primero a Manuela y a Campanita, posicionándose frente a ambos y expresando de manera directa su deseo de que fueran ellos quienes abandonaran la casa. No hubo adornos innecesarios, ni frases dulces para disfrazar el mensaje. Empezó con Manuela, explicando que, aunque al inicio y durante varias semanas se había divertido mucho con ella, algo comenzó a cambiar en su percepción. Dijo que la había disfrutado, que le parecía entretenida, incluso refrescante en ciertos momentos, pero que con el paso del tiempo empezó a notar una constante que no le gustó, el uso reiterado de la palabra parvulitos. Para Juan, ese detalle no era menor. Sentía que detrás de esa palabra se escondía una actitud que no lograba sostenerse sola, una estrategia que dependía demasiado de otros. Explicó que, a su juicio, los planes de Manuela se vieron afectados desde el momento en que decidió rodearse de parvulitos, a quien describió como alguien sin carácter, una persona que semana tras semana recurría a razones superficiales para justificar posicionamientos, como criticar una camisa o un gesto insignificante. Juan fue más allá y señaló que lo que realmente le molestaba era la incoherencia. Personas que primero decían no pertenecer a ningún equipo, que se desligaban del grupo cuando las cosas se complicaban, pero que luego, cuando todos se levantaban o el ambiente cambiaba, regresaban diciendo que todo había sido un malentendido, que en realidad siempre habían sido parte del TEAM. Para él, eso demostraba miedo, falta de convicción y una inteligencia estratégica entorpecida por el temor a quedar mal. Recordó incluso sus primeras palabras hacia Manuela al día del lanzamiento, cuando le dijo que era peligrosa, pero solo cuando estaba sola. Recalcó que no dudaba de su potencial, sino de cómo lo estaba usando. Le pidió que, si regresaba, mostrara realmente quién era, que dejara de suavizar sus pensamientos y se atreviera a decir las verdades de frente. Para Juan, decir lo que uno piensa no es sinónimo de maldad, sino de honestidad. Le pidió que lo sorprendiera, que lo divirtiera más, que si sentía que había alguien por encima de ella, aunque fuera una idea inventada, le pusiera nombre y lo usara para generar juego, conflicto y espectáculo. Luego pasó a Campanita. Su tono cambió ligeramente, pero la crítica fue igual de directa. Lo describió como una persona que baila con carácter, con fuerza y talento, pero que lamentablemente no refleja ese mismo carácter en su vida dentro de la casa. Reconoció su talento, dijo que admiraba su forma de ser y su energía cuando bailaba, pero confesó que le estresaba profundamente su falta de firmeza en el juego. Juan expresó que, después de un mes en la casa de los famosos, lo único que Campanita parecía tener para ofrecer era atacarlo a él por detalles mínimos, como no recoger un vaso. Para él, eso era decepcionante. Señaló que los únicos momentos en los que Campanita lograba destacar eran cuando había salsa de por medio, y aunque lo hacía muy bien, eso no era suficiente para justificar su permanencia. Aclaró que no tenía nada personal en su contra, pero que, según su percepción, Campanita había decidido usarlo constantemente como excusa para posicionarse frente a él semana tras semana, precisamente porque le faltaba carácter. Le recomendó que la fuerza y la determinación que mostraba con los pies al bailar, las trasladara a su vida y a su juego dentro de la casa. Cuando Juan terminó, Manuela pidió la palabra. Con un tono más calmado, pero cargado de reflexión, reconoció que Juan tenía razón en muchas cosas, especialmente en lo relacionado con el tema de las parvulitas. Admitió que se consideraba una parvulita en el sentido de no querer hacerle daño a la gente, y explicó que, a diferencia de los demás, sentía que muchos ya eran profesionales en este tipo de dinámicas, mientras ella se había quedado en una etapa más ingenua, incluso comparándose de manera simbólica con tiempos antiguos, donde las relaciones eran más simples y menos agresivas. Aclaró que nunca llamó parolito a Juan, sino a otra persona, y explicó que como seres humanos todos habían evolucionado, pero que su realidad personal, especialmente el hecho de ser madre, la hacía pensar dos veces antes de entrar en juegos de maltrato, veneno o ataques solo para sobresalir, robar cámara o generar show. Dejó claro que ese tipo de juego no le interesaba y que no estaba dispuesta a cruzar ciertos límites por exposición. Luego llegó el turno de Campanita, quien no dudó en hablar y pidió la palabra con firmeza. Dijo que tenía mucho que decir y comenzó cuestionando la coherencia entre lo que Juan hacía y lo que decía. Aseguró que, cuando lograra conectar sus acciones con sus palabras, tal vez valdría la pena prestarle atención. Sin embargo, antes de eso,
decidió decirle unas cuantas verdades. Campanita lo acusó de tener poca lucha, afirmando que durante las primeras 3 semanas no había hecho absolutamente nada en la casa y que solo reaccionó cuando todo el grupo se le fue encima. Para él, ese despertar tardío demostraba que Juan funcionaba únicamente bajo presión. Lo llamó hipócrita, diciendo que lo que salía de su boca no tenía sustento real y que hablaba sin saber. En medio del discurso hubo interrupciones, confusiones y correcciones, pero Campanita continuó. Se burló incluso de detalles físicos, mencionando las botas de Juan, diciendo que eran más grandes que él y que, curiosamente, parecían quedarle perfectas porque reflejaban algo que debía aprender de ellas. Recordó una discusión de la primera semana entre Juan y Valentino, y como él mismo se había acercado para preguntarle si podía tener una amistad con Valentino, a lo que Juan habría respondido que Valentino era una doble cara y un falso. Campanita mencionó el tema del liderazgo, reconociendo que cuando Juan tuvo esa responsabilidad, logró ejercerla de cierta manera, pero que aún así sus palabras terminaron regresándole como un boomerang. Usó la metáfora de escupir hacia arriba, diciendo que al final todo cae en la propia cara. Le pidió que se mirara, que se limpiara, que aprendiera a conectar lo que dice con lo que hace. Lo calificó de hipócrita, de poca lucha y de inservible dentro del juego, afirmando que, lamentablemente, las botas brillaban más que él. Cerró su intervención con ironía, diciendo que él salía a bailar y que Juan, en comparación, no hacía nada para sobresalir. Lo instó a despertar, asegurando que otra persona merecía más ese puesto dentro de la casa. El silencio que quedó después fue pesado. Nadie sabía muy bien qué decir. Las palabras ya estaban dichas, los señalamientos expuestos y las emociones a flor de piel. Ese momento dejó claro que, más allá del juego, las diferencias personales, las percepciones y las heridas acumuladas ya no podían esconderse. Cada frase había dejado marca, y las consecuencias de ese enfrentamiento se sentirían en los días siguientes. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún detalle de todo lo que sigue pasando en la casa, y déjame tu comentario contándome de qué lado estás y qué opinas de este enfrentamiento, porque tu opinión también hace parte del juego. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.